Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Granados, director general de Alpha Geomatics, Topografía Moderna y Sistemas de Información Geográfica. El día de ahora vamos a ver un tema que quizás es un poquito más complicado y requiere un poquito más de matemática, pero que es de mucha utilidad cuando queremos hacer un dibujo que tiene ciertas características geométricas. El tema de este video en particular no se imparte en la mayoría de cursos de AutoCAD, quizás por lo complejo que a veces puede resultar para el usuario familiarizarse con los tipos de coordenadas que pueden ser introducidas en AutoCAD. Sin embargo, he decidido hacer este video porque me he percatado de que en la práctica tener este concepto es de verdadera utilidad. Los objetivos que seguimos en esta sesión son conocer la diferencia entre coordenadas absolutas y relativas en AutoCAD, aprender a dibujar en coordenadas rectangulares, aprender a dibujar en coordenadas polares y, vean, objetivo con asterisco, conocer la forma de introducción de coordenadas cuando la opción Dynamic Input está activa. Si se recuerdan del video pasado, aprendimos cómo activar y desactivar la Dynamic Input y nos vamos a dar cuenta que cuando esa tecla de función está activa o no, la forma de introducción de coordenadas es bastante diferente y a veces resulta ser que cuando hay gente que no tiene los conceptos que voy a impartir en este video, resulta ser que quiere hacer algún dibujo y no le sale como espera, y es porque no se da cuenta que dependiendo si está encendida o apagada, así es de diferente la forma de introducción de coordenadas. Por último, vamos a aprender a dibujar escrituras de terrenos en AutoCAD. Quizás no todos los que vean estos tutoriales tengan la necesidad de dibujar escrituras de terrenos, pero me consultan muchísimo, puesto que Alpha Geomatics es una empresa de topografía, sobre cómo dibujar un terreno con base a rumbos y distancias, como se hace en topografía. Pues bueno, el tema de esta sesión está relacionado con eso y vamos a aprender cómo hacer para dibujar escrituras de terrenos que vienen en rumbos y distancias con AutoCAD con base en los conceptos de los tipos de coordenadas que vamos a aprender también. Así que sin más, no nos entretengamos. Vamos a ver cómo se hace. Bien, en este primer esquema que les presento en la pantalla, lo que quiero es mostrarles la clasificación de coordenadas que tiene AutoCAD a grandes rasgos. Básicamente, las coordenadas en AutoCAD se pueden clasificar en dos grandes grupos: coordenadas absolutas y coordenadas relativas. La característica de las coordenadas absolutas es que la posición de un punto se mide desde el origen, es decir, desde la coordenada 0,0. Y en el caso de las coordenadas relativas, la posición se mide a partir del punto anterior. Esto ya lo vamos a ver más claro en un ejemplo que voy a realizar, pero es importante esta primera introducción teórica. La segunda clasificación que se puede tener en términos de las coordenadas, ya sean absolutas o relativas, es, al menos para el dibujo en 2D, clasificarlas en coordenadas rectangulares y coordenadas polares. La gente que ha estudiado un poco de matemática previo a este curso le será bastante familiar este tipo de clasificación. Las coordenadas rectangulares, para definirlas, necesitamos, al menos en 2D, una coordenada X y una coordenada Y, así como lo hacíamos en el plano cartesiano del colegio. Es decir, una coordenada que es definida por 5,3, 4,9, etcétera, etcétera, etcétera. Y una segunda clasificación es la coordenada polar, la cual para definirse necesita un ángulo y un radio. ¿Sí? Veamos cómo aplicar estos conceptos en un ejemplo. Bueno, para poner en práctica un poco el comando línea y cómo se ocupan las coordenadas en AutoCAD, voy a pasar
el dibujo que tengo en PDF a mano derecha a el plano de AutoCAD que tengo a mano izquierda. Entonces, veamos a grosso modo qué es lo que tenemos en la figura de la mano derecha. Es una figura bastante sencilla, pero que nos va a permitir poder explicar cómo es que funcionan los sistemas de coordenadas en AutoCAD. Las dimensiones de todos los lados de la figura aparecen acotadas y en la esquina inferior izquierda nos dice que el punto de inicio debe de ser la coordenada 0,0. Entonces, voy a empezar aplicando las coordenadas rectangulares absolutas para dibujar esta figura. Yo ejecuto el comando línea y aquí donde ahora me dice especifique el primer punto, ya no le voy a dar un clic arbitrario, sino que voy a digitar 0,0. Y esta forma de digitado es la forma en la que se digitan las coordenadas rectangulares absolutas. ¿Cuál es la característica? Que simplemente se pone la coordenada X y la coordenada Y medida desde el origen. Dicho sea de paso, la primer coordenada de todo dibujo hecho con el comando línea siempre es absoluta rectangular, siempre, porque no hay otra manera. Si recordamos la definición de coordenadas relativas, las coordenadas relativas son medidas desde el punto anterior. En el caso del primer punto, puesto que no hay punto anterior, siempre va a ser una coordenada de tipo absoluto. Entonces le doy Enter y vean, con zoom ya me está amarrando el primer punto a la coordenada 0,0, es decir, al origen. Ok, voy a comenzar a dibujarlo en el sentido contrario a las agujas de reloj, porque las cotas están en ese sentido y quizás para más de alguno pueda ser más fácil entenderlo. Voy a dibujar ahora esta esquina que está acá. Si se dan cuenta, desde la coordenada 0,0, esta distancia es 30 unidades en X y 0 en Y. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner 30,0. Y ahí está. Ahí voy formando mi dibujo. Ok, continúo con coordenadas rectangulares absolutas. Y ahora voy a dibujar esta esquina de aquí. Medido desde el punto 0,0, que es el origen no solo de la figura, sino que de todas las coordenadas en AutoCAD, aquí tengo una distancia de 30 en X y 20 en Y. Entonces, yo debo de colocar 30, primero la coordenada X, 20 en Y. Y ahí está la figura. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Quiero dibujar este punto que está acá. ¿Qué coordenadas rectangulares absolutas tenemos? Bueno, como las coordenadas rectangulares absolutas se miden desde el origen, yo veo que desde el origen tengo 20 unidades en X y 20 unidades en Y. Entonces, yo necesito digitar 20, 20. Ok, ahí está. Un paso más. Este punto de acá, ¿cuánto tiene? Pues bueno, si esta distancia es 20, quiere decir que la distancia de aquí para acá va a ser de 20 menos 5, porque yo todo lo estoy midiendo desde este punto. Entonces tendría 20 en X y 15 en Y. Ok, como siempre digito la coordenada X primero, sería 20, 15. Ok, y así puedo ir digitando las demás coordenadas. En este caso la siguiente sería
10,15. La siguiente sería 10,20. La siguiente sería 0,20. Y ya en este caso, la siguiente sería 0,0 para cerrar la figura. Escape para terminar el comando. Y ahí tengo yo la figura. Ok. La voy a seleccionar y con la tecla suprimir la voy a borrar. Ahora voy a realizar esta misma figura con coordenadas rectangulares relativas. ¿Cómo lo hago? Comando línea. La primera coordenada siempre es absoluta, 0,0. Y entonces, ¿qué pasa? La siguiente esquina resulta ser que como ahora estoy en coordenadas relativas, yo necesito medir desde la posición del punto anterior. Pero curiosamente, el punto anterior es 0,0. Entonces, resulta ser que desde el punto anterior yo me tengo que desplazar 30 unidades en X y ninguna en Y. Pero para digitar coordenadas rectangulares relativas, yo necesito digitar primero la arroba. Cuando yo digito arroba, y vean que una vez más yo no le estoy dando clic a la barra de comandos, yo le estoy indicando a AutoCAD que la coordenada que voy a meter es una coordenada relativa al punto anterior. En este caso, insisto, como el punto anterior es 0,0, da lo mismo digitarlo como coordenada relativa que como coordenada absoluta, pero bueno, ya lo vamos a ver. En este caso, 30,0. Ahí está mi primer trazo. Ok, voy con el siguiente. El siguiente es este punto, pero como estoy en coordenadas rectangulares relativas, yo necesito saber cuánto es el cambio en X y en Y medido desde este punto. Entonces, vean que desde este punto, en coordenada X, yo no me he desplazado nada. Y en coordenada Y, me he desplazado 20 unidades. Entonces, lo que antes en coordenadas rectangulares absolutas digitábamos como 30,20, hoy en coordenadas relativas rectangulares vamos a digitar arroba 0 porque no me muevo nada en X, 20 porque me muevo 20 unidades en Y. Y ahí voy formando la figura. Ok, ¿qué pasa ahora con este punto de acá? Ese punto de acá, en coordenadas rectangulares relativas, está 10 unidades a la izquierda del punto anterior y no se ha movido nada en Y. Entonces, para poder digitarlo, yo pongo arroba, indicándole que las coordenadas que voy a digitar son relativas al punto anterior, menos 10, porque me estoy moviendo hacia la izquierda en X, 10 unidades, 0. Y ahí está la figura. ¿Cómo se digitan las demás? Bueno, arroba, menos 5, perdón, 0, menos 5, porque no me desplazo nada en X y me estoy desplazando 5 unidades para abajo. Luego, arroba, menos 10, 0. Luego, arroba, 5, perdón, 0,5. Arroba, menos 10, 0. Y luego puedo darle close o puedo darle 0,0 en coordenadas rectangulares absolutas o puedo darle, por ejemplo, si quiero cerrar en coordenadas rectangulares relativas, le puedo dar 0, menos 20. Enter para cancelar el comando y ahí tengo mi figura. Ok, coordenadas polares absolutas, para que vean cómo funciona. Línea, el primer punto siempre es una coordenada rectangular absoluta, 0,0. Y hoy analicemos un poco este asunto. En coordenadas en coordenadas polares, yo lo que necesito es un ángulo y una distancia.
Entonces, si estoy en coordenadas polares absolutas, todas las distancias y todos los ángulos se tienen que medir desde 0,0. Como yo lo que quiero es dibujar este punto, yo tengo un ángulo de 0 grados y una distancia de 30 unidades. Entonces, para poder digitar una coordenada polar, lo que yo pongo es primero la distancia, luego el signo menor que y luego el ángulo. Este es el formato en el que se ingresan coordenadas polares absolutas. Le doy Enter y vean, ahí está. Dibujar en coordenadas polares absolutas es un tanto complicado porque muchas veces requiere poder calcular la distancia que hay desde el origen, y esa requiere cálculos que al fin y al cabo no agilizan el proceso de dibujo. Pero para que terminen de entender cómo funciona esto, vean que ahora yo lo que necesito es la distancia y el ángulo que hay desde el origen hacia este punto, es decir, el ángulo y la distancia de la línea roja en el sentido ese que está ahí. Si yo calculo Pitágoras, me va a dar que esa distancia es 36.05551, tarara, tarara, tarara. Entonces es una distancia que ya ahí con tantos decimales está perdiendo aproximación. Pero bueno, para dibujar aunque sea ese tramo, lo vamos a hacer. Y si yo calculo tangente inversa de 20 entre 30, me da que ese ángulo es 33,70. Entonces este ángulo de aquí para acá es 33,7 y esta distancia es de 36,6. Entonces, en coordenadas polares absolutas, yo digito primero la distancia, 36,06, signo menor que para indicar que lo siguiente es el ángulo, y el ángulo es 33,7. Enter. Y vean, ya ahí ya estoy formando la figura. Voy a dejar el dibujo de las coordenadas polares absolutas hasta ahí, porque si no lo que me tocaría es empezar a calcular cuáles son las correspondientes ángulos y distancias que hay hacia los puntos consecutivos, y al final eso no se vuelve práctico en términos de dibujo, pero me interesa que ustedes conozcan que existe esa posibilidad para poder dibujar en AutoCAD. Entonces voy a borrar esto que está acá, lo selecciono, suprimir, y voy a empezar a dibujar en coordenadas polares relativas. ¿Cómo lo hago? Línea, Enter, primera coordenada siempre rectangular absoluta, 0,0, Enter. Y en coordenadas polares relativas, recuerden que siempre necesitamos, si es polar, una distancia y un ángulo. Y si es relativo, es medido desde el punto anterior. Claro, en este caso que nuestro punto anterior es el 0,0, es bien fácil ver que el ángulo es 0 grados y la distancia es 30. Entonces, al igual que en coordenadas rectangulares relativas, yo añado una arroba para indicarle a AutoCAD que las coordenadas que yo voy a ingresar son coordenadas relativas. Y en este caso el signo menor que hace referencia a que son coordenadas polares. Enter. Siguiente. En este caso, como estoy trabajando en relativas, vean que desde este punto hacia este, yo tengo una distancia de 20 unidades y un ángulo de 90 grados, porque en AutoCAD los ángulos se miden en sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces yo tendría arroba para indicarle que lo que voy a digitar se tiene que medir desde el último punto, 20 menor que 90. Enter. Ok. Siguiente tramo. Arroba
Y aquí puedo hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yo podría digitar menos 10, menor que 90. Arroba menos 10, menor que, 0. Y ahí está. Me la tira hacia el lado izquierdo. Porque a pesar de que 0 grados es en este sentido, al digitarle la distancia en negativo, la pone del otro lado. Otra posibilidad fuera digitar arroba 10 menor que creo que es un poco más entendible, sería 180. ¿Sí? Y tengo el mismo resultado. Entonces yo puedo combinar signos negativos con positivos en las distancias, pero con el correspondiente ángulo. Bien, continúo dibujando. Arroba sería 5 en distancia menor que 270 en ángulo. Arroba 10 en distancia menor que 180 en ángulo. Arroba 5 menor que 90. Arroba 10 menor que 180. Y si yo quisiera cerrar con coordenadas polares relativas, entonces digitaría 20, que es la distancia, menor que 270, que es el ángulo hacia abajo. Escape para terminar el comando. Una utilidad muy grande que tiene conocer el dibujo de coordenadas, tanto rectangulares como polares en AutoCAD, tanto absolutas como relativas, es cuando se tiene la escritura pública de un terreno. En los documentos de la compra y venta de un terreno, normalmente aparece una parte que se conoce como descripción técnica. Y esa descripción técnica, la gente que trabaja en topografía estará acostumbrada a verla descrita en, decimos, rumbos y distancias. ¿Qué es un rumbo? Bueno, un rumbo es un ángulo, al fin y al cabo es un ángulo que se mide desde el norte o desde el sur, dependiendo de a dónde es que se encuentra la distancia. Entonces al final la descripción de un terreno se da en ángulos y en distancias. Yo lo que tengo en este archivo de la derecha es la transcripción de los rumbos y las distancias de una escritura de un terreno en particular. En este sentido, la actividad más laboriosa es pasar todo ese montón de texto que vienen en las escrituras, porque los abogados no ocupan números, a números, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, esto en la escritura bien podría haber dicho un tramo cuya longitud es 226.28 metros y un rumbo norte 85 grados 50.8 minutos este. La característica que tienen las descripciones técnicas es que los tramos se van describiendo a partir del tramo anterior. Entonces, por ejemplo, se tiene este tramo de 226 metros y luego la descripción técnica diría algo así como: y a partir de este vértice se tiene otro tramo de 6022 metros con rumbo sur, tarará, tarará, tarará. Y a partir de este vértice se tiene otro tramo de 92.56 metros y así sucesivamente. Este terreno en particular tiene 80 tramos. Y entonces vean que lo que yo he hecho es que en un documento de texto le he dado formato de coordenadas polares, el signo menor que les tiene que dar esa idea, relativas, que lo indica la arroba. Ahora, este formato de ángulo yo lo puedo digitar así tal cual y AutoCAD lo va a entender sin hacer ningún otro cambio de configuración. Él ya entiende que esto es un ángulo que está descrito en rumbos. Entonces, ¿qué hago? Vean, yo digito el comando línea, enter, y me pide un primer punto. Yo le voy a dar un clic a cualquier punto arbitrario de la pantalla. Digamos, voy a ponerlo por acá. Y ahora me dice especifica el siguiente punto. Yo podría empezar a digitar arroba 226.28 menor que norte 85.50.8 minutos este. Pero si yo lo tengo en un archivo de texto sin formato, y esto es importante resaltarlo, que tiene que ser en un programa tipo WordPad, Notepad++ y no en Word, porque si se digita en Word,
en Word adquiere formato, es decir, con algunas propiedades de tipo de letra, etc. En cambio, en archivos de texto sencillos no adquiere ningún formato, y entonces yo lo selecciono todo, le doy copiar, y hoy sí, vean, le doy clic a la barra de comandos y sin moverme de la barra de comandos. ¿Por qué? Porque si yo me muevo de la barra de comandos, pierdo el cursor. Le doy clic a la barra de comandos y sin moverme de la barra de comandos, le doy control V y vean, enter, enter, y ahí se ha dibujado completamente el terreno. Una vez más, línea, enter, doy clic en cualquier punto. Si yo conozco las coordenadas geodésicas de ese vértice, lo puedo digitar con coordenadas rectangulares absolutas. Copio lo que he digitado en el archivo de texto, clic en la barra de comandos sin moverme de ahí, control V, y se van pegando todas las líneas de texto. Me queda la última suelta, le doy enter y enter para terminar el comando. Así que esta es una de las utilidades que tiene las coordenadas relativas polares en AutoCAD. Espero que el video de ahora haya sido de mucha utilidad para ti. Cualquier duda o comentario para poder mejorarlo, por favor déjalo al pie del video en los comentarios o a través de las redes sociales que nosotros tenemos: Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, o a través de nuestra página web y correo electrónico que aparece también en pantalla. Nos vemos en la próxima. No olvides darle like al video, compartirlo para que la información llegue a más gente.